Bien, estamos para comenzar. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a este cuarto encuentro de la Keep Smiling Monday Talks, edición especial Kids. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la doctora Fabiana de Sotti, odontóloga, especialista en ortodoncia, diplomada en ortodoncia con alineadores y doctora categoría Platinum en Keep Smiling. Doctora, cuando desee comenzar, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mariano, por tu presentación. Como siempre, agradecida a Keep Smiling y a la doctora Gabriela Lavalle por esta convocatoria, pero más que nada agradecida por formar parte de este grupo, junto con las doctoras Bettina Yaracitano, Luz Gazzotti y Constanza Basílico. Realmente con estas colegas me siento sumamente contenida y me encanta formar parte de este grupo. Estamos haciendo un poco de trabajo de alineadores en niños, y ya estuvieron hablando ellas los lunes anteriores de temas muy interesantes, pero bueno, mi charla de hoy va a tener tres tópicos. Uno es el diagnóstico integrador y en 3D, un poco un resumen de lo que estuvimos viendo con Bettina en el primer lunes. En segundo lugar, vamos a ver la oportunidad de tratamiento y los conceptos fundamentales de biomecánica, también haciendo un poco de repaso de lo que habló Luz. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poco de este tema tan temido por los odontólogos y ortodoncistas, que es la contención. Así que vamos a empezar recibiendo a nuestro paciente en el consultorio. Para esto hemos tomado mucho material del libro del doctor Uribe, Temprano, No, a Tiempo. Es muy interesante las reflexiones que hace con respecto a la comunicación con el paciente y a esta revaloración de la primera consulta que tenemos con nuestro paciente ortodóntico. Es importante evaluarlo desde su marcha, su comunicación con el adulto que lo acompaña, la conducta en la sala de espera y la conducta en nuestro consultorio. Poder saber qué actividades hace este niño, cuántas horas pasa en la escuela, quién es el adulto que va a supervisar el tratamiento, qué experiencias previas tiene el niño en relación al tratamiento de ortodoncia o ortopedia que le vamos a ofrecer, qué le han contado sus amigos, darle la oportunidad al niño a que sea él, paciente él, y no los padres, que nos cuente si vino por su motus propio o si vino porque los padres lo trajeron, qué espera él, qué es lo que no le gusta, y tratar de aliviarle todas esas inquietudes que él como víctima, entre comillas, necesita despejar. Bueno, ayudarnos a través de los medios de soporte visual a mostrarle los renders que Keep Smiling nos ofrece a través del software para que él sea una persona comprometida también en el logro del resultado que estamos buscando. Comunicar con los padres que muchas veces para poder lograr nuestros objetivos necesitamos de la integración interdisciplinaria, y entonces eso forma parte del tratamiento y se deberán comprometer con esas indicaciones que les demos, así como con el uso del aparato. ¿Para qué? Para que finalmente podamos hacer un acuerdo sobre cuál va a ser nuestra responsabilidad con respecto al tratamiento del niño, cuál va a ser la responsabilidad del niño como paciente y de sus padres como acompañantes, y cuáles van a ser los controles que vamos a hacer, cuántas horas necesita usar el aparato, la posibilidad de la teleortodoncia para los turnos que no se puedan concretar, y además el acuerdo que tenemos que establecer sobre si va a haber una segunda fase o no, y es muy interesante poder lograr que esto esté firmado, porque de esa manera el paciente se siente un poquito más comprometido. Bueno, entonces vamos a ponernos a trabajar sobre la elaboración de nuestro plan de tratamiento, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a evaluar en qué momento nos llega el paciente para ver cuál es la mejor oportunidad para tratarlo de acuerdo a la aparatología, con qué aparato, si solo con alineadores, si vamos a necesitar algún auxiliar, si vamos a necesitar esa derivación interdisciplinaria y qué pronóstico le podemos dar a nuestro paciente de la corrección que vamos a lograr nosotros con nuestro tratamiento. Tengamos en cuenta que el paciente que está acudiendo a la consulta nuestra puede estar en distintas etapas de este crecimiento y desarrollo. Es un paciente que está en continua y dinámica modificación. Por lo tanto, no es lo mismo que tratar a un adulto.
Entonces necesitamos en la anamnesis reforzar todos sus antecedentes, o sea, todo lo que el paciente vino viviendo hasta el momento de la consulta. Desde el momento de nacimiento hasta hoy, infecciones de oído, de garganta, enfermedades sistémicas, traumatismos, operaciones, alergias, si está tomando alguna medicación. A veces es necesario ir al foco de lo que queremos preguntar, porque hay cosas que los papás las tienen ya como tan arraigadas en que el niño las tiene, que a veces no le parecen patología. Entonces, si necesitamos saber si el chico tiene un problema de postura, preguntemos exclusivamente eso, porque a veces no está en tratamiento y tener una plantilla para el papá no es estar en tratamiento de nada. Entonces, enfocar nuestras preguntas para poder acceder a un lenguaje y a un nivel que el paciente entienda qué es lo que queremos saber. Bueno, vamos a hacer un poco el análisis clínico, ver su rostro, de esto ya habló un montón Betina, así que lo vamos a pasar un poquito más rápido, las proporciones entre los tercios, cómo se ríe, cómo pone su cabeza, sus hombros. Vamos a hacer un análisis bucal, ver cómo están esas arcadas, si se están respetando las formas, las longitudes, también este tema lo habló Betu. Y esas arcadas en funcionamiento, o sea, una en relación con la otra, cómo están trabajando. Si tenemos una relación molar, de qué tipo, si hay desviaciones, cuánto abre, cuántos milímetros logramos en apertura, en cierre, si hay desvíos al abrir, al cerrar, las lateralidades, las protrusivas, si hay facetas, bueno, todas estas cosas que ya sabemos todos investigar como ortodoncistas. ¿Para qué? Para llegar a diagnosticar la patología de nuestro paciente o la alteración en los tres planos del espacio: el coronal, el sagital y el transversal. Vamos a tener a veces una documentación radiográfica en una primera consulta, que generalmente es la panorámica, que ya la mamá la tiene porque fue, porque sospechaba, porque le pidieron. Bueno, aparece la panorámica, evaluar esa panorámica como primer acercamiento eh, a, a la documentación ya más compleja de nuestro paciente, y fundamentalmente valorar la tomografía computada. La CONVIM, que hoy es un estudio tan moderno, tan pedido, para nosotros es fundamental. La información que nosotros podemos obtener a través de la navegación de este tipo de estudio es fantástica. Podemos ver a nuestro paciente desde cualquiera de los puntos y de los aspectos, evaluar asimetrías, ver desviaciones de columna, poder medir la articulación en los tres sentidos del espacio, analizar si tiene asimetrías, ver cómo está su vía aérea, poder evaluar el scan dental, poder hacer el corte panorámico y ver cómo están sus piezas. Y en general, con el volumen que nos manda el médico radiólogo que nos hace el estudio y algún programa como en este caso el 3D Imaging, podemos navegar y ver muchos más cortes de los que quizá nos daría el radiólogo si no nos pasara el volumen. Bueno, vamos a analizar también las funciones de nuestro paciente, empezamos con la deglución. No voy a ahondar en este tema porque es un tema que lo van a hablar la doctora Trinidad y la doctora Nancy el lunes próximo, y lo hacen mucho mejor que yo, así que lo que sí vamos a hablar con respecto a la deglución es que es fundamental evaluarla, y que después de los 4 años, en donde el paciente ya empieza a tomar a presentar ese desarrollo muscular que le permite poner la lengua donde corresponde, nosotros no podemos tener enfrente un paciente que haga contracciones en algún músculo cuando traga. Eso es el momento justo para hacer la derivación al fonoaudiólogo. En cuanto a la fonación, sabemos que muchos hábitos, malos hábitos del niño, el chupete, la mamadera, la respiración oral, la deglución, pueden alterar algunos fonemas por ubicación de la lengua, como la D, la T, la S, pero básicamente a los 4 años el niño ya tiene un 80% de sus sonidos articulados aprendidos. Y entre los 4 y los 6 le queda un 20%. O sea que un niño de 6, 7 años que presenta una dislalia es motivo más que suficiente para hacer una consulta con el terapista del lenguaje. En cuanto a la respiración, mucho sabemos como ortodoncistas, así que básicamente lo que vamos a decir es revisar si es orgánica o funcional, con la prueba del espejito o de colocar el espejito debajo de la nariz y pedirle al paciente que respire. Podemos evaluar si se forman las alas de mariposa, si hay una obstrucción nasal en la vía aérea, y ya tenemos una primera herramienta para acercarnos al diagnóstico.
Tengan en cuenta que todo lo que es respiración oral, nos va a traer cambios en la postura de la lengua, de la mandíbula, de la cabeza, y alteraciones en el desarrollo del tercio medio facial. Por lo tanto, es muy importante que las detectemos a tiempo. Y para esto, la tomografía Cone-Beam también es un excelente elemento de diagnóstico. Poder evaluar el volumen de la vía aérea en plano coronal, en plano sagital, poderla medir en cada una de sus partes o de su recorrido, nos aporta muchísima información para el conocimiento de nuestro paciente. ¿En pos de qué? Bueno, en pos de lograr que ese niño pueda cerrar la boca y usar su vía nasal para que se desarrolle bien y para prevenir problemas futuros con el tiempo, como por ejemplo las apneas de sueño. Entonces, es fundamental que detectemos la alteración, si es una alteración de fosa aérea. Recuerden que cuando uno mira una panorámica o una tele siempre tiene dos aspectos del problema, entonces parece como que la morfología de la fosa nasal es sencilla, pero si uno toma el volumen, ve que va cambiando a lo largo del trayecto. Y acá, sobre la izquierda, tenemos un gráfico del Dr. Biggs de cómo podemos encontrar distintas conformaciones de los cornetes a lo largo de esa fosa aérea, de la fosa nasal. Y después evaluar también cómo está compuesto el tejido de la orofaringe. Hay una clasificación que es la de Malampati, que no voy a ahondar en esto ahora, muy sencilla de ver cuando el paciente nos abre la boca, para saber si necesitamos derivación con el otorrinolaringólogo como parte de nuestro equipo de interdisciplina. Y la posibilidad del kinesiólogo maxilofacial para que nos ayude a trabajar con alguna aparatología que podemos tener nosotros, como el lip bump, pero como la pantalla oral, reforzar esa musculatura de la cincha perioral, por ejemplo, a través del typing, a través de un kinesiólogo maxilofacial. Y con respecto a lo que es masticación, un camino que empieza cuando el bebé nace, por medio de la succión nutritiva, que es la que nos empieza a permitir un buen desarrollo de los maxilares, pasando por todos los estadios de la papilla y de la alimentación de distinto tipo de consistencia, y entrando en esta nueva técnica del baby led weaning, de este contacto del niño con el alimento y el corte, no solamente para sentir distintas texturas, sino para estimular el desarrollo de los maxilares y de la premaxila, y la importancia de que la masticación sea pareja, sea a ambos lados, tanto para un lado como para el otro. ¿Qué pasa cuando la masticación no es pareja, se hace de solo lado? Bueno, la mandíbula empieza a sufrir una desviación, empieza a desviarse hacia ese lado. Y entonces nos puede generar una mordida cruzada. Entonces, si nosotros vemos en este esquemita que tenemos acá del libro de Graeber, si el paciente empieza a trabajar solo de un lado, el cóndilo va a hacer un empuje hacia la fosa y va a profundizar la fosa de ese lado, mientras que del otro lado no va a recibir la fosa el mismo estímulo y por lo tanto la cavidad va a ser aplanada. Entonces, en general, pasando el tiempo, vamos a tener una disfunción de ATM. Y entonces, pasada la época de crecimiento, corremos el riesgo de encontrarnos con esta situación, en la que un cóndilo creció, se desarrolló como corresponde, y el otro fue quedando con un comportamiento mucho más sencillo, y más allá de la patología que podamos ver o no en esta imagen, la cavidad glenoidea de un lado y del otro no son simétricas y produce esta desviación importante que termina siendo quirúrgica. Entonces, a ver, vamos a ver que me pase la diapositiva. Muy bien. Entonces, para poder entender cómo se interrelacionan todos estos mecanismos, tenemos que hablar un poquito de cómo el hombre llega a esta postura en dos pies, o sea, a la bipedestación. Sabemos que el cambio del hombre a estar en posición erguida tuvo que necesitar una curvatura lumbar y una curvatura cervical. O sea, necesitamos las compensaciones de la columna para poder lograr esta posición erguida que hoy tenemos. En esa posición erguida, el cráneo, el peso del cráneo se centró en la articulación occipitoatloidea y la parrilla costal se aplanó, las vértebras fueron aumentando de tamaño de arriba hacia abajo.
Y entonces el eje gravitacional quedó establecido en alrededor de 28 a 31 milímetros por delante de la articulación occipito-acloidea. El cráneo sufrió por su peso una flexión, que ocurre entre el nacimiento y 2 años después. Una flexión de esa base de cráneo en una parte anterior y en otra parte posterior a través de la sincondrosis esfenoidal. Esa flexión del cráneo, la parte anterior, que es resultante de esa flexión, responde en un 85% al peso del lóbulo frontal de nuestro cerebro. El resto del porcentaje tiene que ver con el tironeo que produce el complejo etmomaxilar, dando la forma final de la cara. Ahora, ¿cómo se vaya a hacer esa rotación? Va a depender también en relación al patrón genético que tenga nuestro paciente, si nos va a dar un paciente dólicocefálico, mesocefálico o braquicefálico. Entonces, si nosotros logramos que esa rotación, la rotación del occipital sea más horaria la rotación del occipital y más antihoraria la relación del esfenoides, vamos a tener un paciente que tenga una base de cráneo angosta, con una cara angosta y con maxilares altos. Ahora, cuando es al revés, cuando hay un predominio de la rotación antihoraria del occipital y de la rotación horaria del esfenoides, vamos a tener una base de cráneo más ancha, con una cara más ancha, como sería el caso de la derecha, y maxilares más cortos. ¿Para qué es importante esto? Porque, bueno, toda esa dinámica continúa hasta que pasa la erupción del primer molar. Cuando tenemos la erupción del primer molar permanente, alrededor de los 6 años, digamos que esa dinámica o esa pelea, que también, de acuerdo al doctor Dessalles, sufre lo que él llama el mosaico de remodelado de la flexión de la base del cráneo, en la que intervienen la respiración, la deglución, la masticación. Todas esas funciones, hasta que sale el primer molar permanente, tienen una dinámica de interrelación que luego varía. Entonces, si nosotros podemos actuar antes de los 7 años, vamos a poder intervenir en la gestación de todos esos, de esas alteraciones, perdón, en la intercepción de la alteración de esas, interceptar las alteraciones antes de que se generen. Y acá tenemos un artículo de la American Association of Orthodontics en la que justamente pasa eso, sugieren empezar no más tarde de los 7 años. Bueno, para complicar un poquito, es de noche, estamos cansados y yo encima les vengo a traer estos temas pesados. Vamos a partir de el análisis postural cráneo-cérvico-mandibular que estamos haciendo, a partir de 3 puntos que son la mandíbula, el cráneo y la columna. ¿Cómo se interrelacionan? A partir de sus articulaciones, junto con los músculos que en ellos se insertan, las aponeurosis y fascias que las conectan con otros grupos musculares, y a su vez las modificaciones que otros grupos musculares puedan hacer sobre las estructuras. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que nuestra mandíbula, por el tono de nuestros músculos elevadores, se ubica en la posición más anterosuperior de la cavidad glenoidea, enfrentándose con la vertiente posterior de la eminencia articular y con el disco articular interpuesto. Esa es básicamente la conformación de nuestra articulación temporomandibular. ¿Y cómo se relacionan estas estructuras entre sí? A partir de un hueso que se encuentra en el cuerpo, que es impar y que está flotante, suspendido por muchos músculos que relacionan la mandíbula, el cráneo, las vértebras y el resto de nuestro cuerpo, que se llama hioides. Entonces, ¿el cóndilo siempre tuvo esa posición? No. Cuando nacemos, el cóndilo es más corto, la rama es más corta, y la fosa queda a la altura de lo que sería el plano de mordida. En la medida que vamos creciendo y que van apareciendo las piezas temporarias y luego las permanentes, esa fosa se va conformando, va tomando profundidad, la rama aumenta de tamaño, el cóndilo lo mismo, así llegamos a los 18 o 20 años con las formas que nosotros conocemos. Sabiendo esto, es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos
cuál es el periodo de conformación y cuáles son los factores que pueden intervenir, vamos a poder calcular que el pico de crecimiento puberal va a ser el mejor momento para el crecimiento de este cóndilo. Entonces, esto nos va a dar un indicio de cuál es el mejor momento para tratar ciertas patologías de nuestro paciente. Si analizamos esa articulación, otra vez volvemos a las ventajas de la tomografía con BIM, la vamos a poder analizar en sentido transversal, sagital, coronal. Vamos a poder ver cuál es el eje mayor del cóndilo, qué relación tiene con la media de la base del cráneo. Vamos a poder ver en forma sagital cómo están esos espacios conservados, el retroauricular, el espacio para interposición del disco articular, la morfología de los cóndilos, cómo está orientado en sentido coronal el cóndilo, si hay espacio para el disco. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Porque a veces hay muchas patologías que ocurren, que presentan sintomatología en el adulto, pero que tuvieron su gestación mientras el niño estaba en crecimiento. Y acá les dejo un artículo del doctor Jorge Learreta y colaboradores en el que habla de todos los factores que nos pueden traer problemas en la articulación temporomandibular. Trabas oclusales, algún golpe o traumatismo, enfermedades infecciosas en general, otitis, anginas por beta hemolítico, bacterianas, autoinmunes, reumas, bueno, todas las enfermedades autoinmunes que conocemos, que a veces en la anamnesis necesitamos preguntar acerca de este tema a los papás cuando vemos ciertas morfologías alteradas en nuestros estudios. ¿Por qué es importante? Porque si un niño de chico tuvo un accidente y sufrió la fractura alta, por ejemplo, de su cóndilo, el organismo la va a reparar. El proceso de crecimiento condilio y el proceso de crecimiento de la rama van a soldar esa fractura, pero van a hacer que se suelde en una forma que quizás no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver en los libros. Entonces, esa nueva forma que va a tener la articulación, que quizá no es simétrica con la del lado opuesto, va a hacer que todos los componentes de esa articulación se empiecen a desarrollar o a relacionar en una posición que quizá no es la más adecuada, y entonces con el tiempo podamos tener patologías en el paciente ya en adulto. O en otros casos, por ejemplo, los pacientes hiperlaxos, este artículo corresponde al score de Becton, que es un test que se hace midiendo la flexibilidad de algunas de las articulaciones, que nos da una idea de si nuestro paciente puede ser hiperlaxo o no. ¿Para qué? Para que cuando el paciente sea más grande y nosotros veamos este tipo de situaciones que se observan en las tomografías de la derecha, el paciente tiene la posibilidad de hacer una apertura máxima y a veces demasiado máxima. Entonces, a él no le cuesta trabajo, lo hace porque puede, pero estira de los ligamentos, y ese estiramiento de los ligamentos puede producir a veces que se rompa alguno y que se venza la buena relación con el disco articular. Y en general, este tipo de problemas los vamos viendo cuando el paciente ya terminó su pico de crecimiento. En general, ¿no? Cada caso, este tipo de etiologías de la articulación a veces se combinan, lo articular con lo hiperlaxo, lo infeccioso con lo oclusal, entonces muchas veces no tenemos un solo diagnóstico, sino que es como una cosa multifactorial. Y entonces ahora que tenemos nuestra mandíbula relacionada con nuestro cráneo a través del ATM, vamos a relacionarla con la columna cervical. Para eso, el doctor Rocabado nos deja un análisis postural del que nosotros vamos a rescatar dos situaciones. El triángulo ioideo es un triángulo que se establece con una línea que va de la parte más posterior inferior de la sínfisis a la parte más anterior de la tercera vértebra cervical y a la parte más posterior superior del ioides. Y ese triángulo es positivo cuando ustedes observan la foto que se ve en la pantalla en este momento. O sea, del extremo superior del hueso ioides hasta la base de ese triángulo, que sería la línea C3-RGN, deben haber 5 milímetros. ¿Qué pasa cuando esa línea no se encuentra a la misma altura? O sea, cuando el ioides hace que ese triángulo quede plano o quede incluso invertido,
estamos hablando de un problema de relación de la mandíbula con el hioides, y generalmente tiene que ver con tracción de los músculos supraioideos que se termina traduciendo en un problema de posición de la lengua o de posición de la mandíbula. Lo cierto es que como el hioides tiene que regular la cuestión para que se abra la vía y el paciente pueda respirar igual, entonces tenemos muchas veces esta situación relacionada con la rectificación de la curvatura cervical. Y el otro ángulo que tomamos es el que Rocabado nos enseña a marcar entre el plano de MacGregor, que sería el que va de la espina nasal posterior a la basal del hueso occipital, y el plano del axis, que es el plano odontoides, que va desde la parte media del axis a nivel superior hasta la parte más anteroinferior del hueso abajo. Entonces, ese ángulo póstero-inferior, que está marcado en 101 grados, nos estaría indicando cómo se relaciona la cabeza con la columna. Si ese ángulo es mayor, nos estaría indicando que la cabeza, ¿qué hizo? Se inclinó hacia adelante. Entonces, al inclinarse la cabeza hacia adelante, hace contacto en los incisivos, lleva la mandíbula para atrás y se hace una rectificación de la columna. Si ese ángulo se achica, entonces la cabeza entra en extensión y podemos tener contacto. Se nos va a disminuir esta línea roja que ustedes ven acá, que es el espacio entre la basal del occipital y la espinosa de la primera vértebra o axis, o atlas. Entonces eso se va a disminuir y vamos a tener compresión o dolor craneofacial. Y para terminar, tenemos el análisis de Penning, que es una línea que va a ir trazada por la parte más posterior del axis, de la apófisis odontoides del axis, y la última vértebra cervical. Esa línea tiene que incluir por delante a todos los extremos postero-inferiores de las vértebras cervicales. Y tiene que haber una distancia entre la cuarta vértebra cervical y la línea de 10 milímetros, para considerarlo una lordosis fisiológica. Si está aumentada esa distancia, entonces vamos a estar con una exageración de la lordosis o una lordosis aumentada. Si está minimizada, o sea, si el valor es menor o hasta incluso negativo, estaremos hablando de rectificación o cifosis. Entonces, viendo todo este tipo de ángulos y teniendo una CONBIM y un programa de navegación de esa CONBIM, nosotros podemos trazar todos los ángulos que necesitemos para interrelacionar todos estos aspectos que vamos viendo desde lo clínico, desde la documentación radiográfica, desde la cefalometría. Vamos interrelacionando todos estos puntos y vamos comprendiendo mejor cuál es el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces ya no estamos hablando solo de una relación de clase 2, sino de una relación de clase 2 con un paciente con la cabeza en extensión, en inflexión, con rectificación. Eso es importante para saber cuando nosotros tenemos que dar nuestro pronóstico, qué le vamos a prometer a nuestro paciente. Entonces acá tenemos un caso de un paciente que entre la primera y la segunda foto estamos con un año de diferencia que le llevó a la mamá poder decidirse por un problema que había tenido con la cobertura del tratamiento de su hijo. Y entonces, entre los 5 años que tiene la primera foto y los 6 de la segunda foto, tenemos estos cambios en la oclusión. Empezamos a trabajar con alineadores, todo va con alineadores, esto desprograma, el alineador va a desprogramar, vamos a ver cómo vamos con esto. Entonces le pedimos las tomografías, pedimos los resultados de la tomografía, pero bueno, entra la pandemia y nos manejamos con las radiografías convencionales. Pero observen que este paciente ya en ese año había logrado una rotación en su cabeza que el año anterior no la tenía. Empezamos a estudiar un poco esa tomografía, que en este caso es una tomografía de FOV mediano, o sea que no alcanza a cubrir hasta el punto Nation, que es lo ideal, pero bueno, lo estudiamos igual y vemos que la vía aérea está disminuida. Podemos observar en la foto de la izquierda hacia arriba la posición de la lengua con claridad, sabemos que esa lengua está baja. Empezamos a trazar nuestras líneas y empezar a evaluar cómo está la vía aérea, cómo está ese triángulo hioideo. Vemos que la lengua realmente está baja, el triángulo es absolutamente plano. Vemos que el análisis de Penning nos da una rectificación en la lordosis,
o sea, una rectificación en la columna cervical. Entonces, vemos el corte coronal y si observamos bien, vemos que las vértebras no son simétricas, que se ven más de un lado que del otro. Y entonces, si volvemos a la estructura ósea de nuestro paciente y vamos a mirar el hueso desde atrás, como si lo viéramos desde la nuca, podemos ver que todas las partes medias de sus vértebras van siguiendo un recorrido que no es recto, que es muy parecido a la foto que yo les pegué del lado izquierdo del cráneo, y que justamente, casualmente, nos coincide con la rotación que tiene el paciente nuestro en la cabeza. Y si miramos la última foto de abajo a la izquierda, vemos que esa desviación es muy clara en la columna. Las desviaciones en la columna tienen un rango de fisiológico, pero bueno, superado ese rango, requieren la combinación del tratamiento con el kinesiólogo o con el fisiatra. ¿Qué pasó con este paciente? Empezó a usar alineadores, empezó a tener una desprogramación con el alineador, ese alineador empezó a actuar como factor de descompresión en esa articulación que estaba siendo impactada por la máxima intercuspidación y el lado de esa mordida invertida, cruzada, que estuvimos viendo antes cuando vimos la función, y entonces el paciente dejó de tener esa compresión y pudo empezar a poner derecha su cabeza. Bueno, actualmente estamos trabajando con alineadores en maxilar superior. En maxilar inferior, como bueno, yo me formé con la filosofía neuromuscular, entonces lo estamos relajando con TENS, y relajando con TENS logramos ver que el espacio libre interocruzal que tenía era muy grande, por lo tanto, en este momento está con una ortosis en maxilar inferior, o sea, una placa de acrílico en maxilar inferior, y estamos realizando la expansión del maxilar superior para volverlo a chequear cuando esto suceda. Así que esto se los dejo para una próxima reunión. Pero una vez que observamos estas cuestiones en el paciente, también tenemos que evaluar cómo está su postura en el cuerpo. Y entonces hay un libro que se llama La ATM, una articulación entre el osteópata y el dentista. Bueno, ahora creo que ustedes no la van a poder observar muy bien por el lugar donde está puesto la ventana del Zoom, pero es un libro interesante porque es un libro con test sobre postura, hecho por un osteópata que trabaja en la Universidad de Toulouse. Entonces, hay un test que nosotros podemos hacer simplemente con un rollito de algodón. Ellos acá lo toman, lo llaman test de Messerman y lo hacen con una cuña de madera, pero en realidad lo hacemos con un rollito de algodón, y es colocarle al paciente un rollito de algodón, al que tiene una mordida como la del paciente que les mostré recién, un rollito de algodón entre las arcadas. Con ese rollito de algodón lo hacen caminar unos pasos hacia adelante y volver unos pasos hacia atrás, y hacer unas o dos inspiraciones y expiraciones profundas. Volver a caminar y volver a medir. Y podemos evaluar así, si esa alteración en los hombros o en la cabeza que nosotros fuimos viendo con la primera impresión, se corrige, y entonces, si eso sucede, vamos a estar más seguros que nuestro problema es descendente. O sea, si nosotros trabajamos la oclusión, vamos a poderle dar una solución a esa desalineación que nuestro paciente presenta en todos sus componentes óseos. Si persiste, entonces nuestra solución no va a ser la solución para el problema, y tenemos que ir a mirar qué cosa, el apoyo podal. Muchas veces nuestro paciente tiene una postura que es como fisiológica, de acuerdo a la edad del niño, porque necesita de una maduración y de un desarrollo muscular para que se logre el genio valgo fisiológico que ocurre después de los 9 años. Pero si nosotros medimos el eje del talón del pie y el eje del talón de Aquiles, nosotros tenemos que tener una angulación de 5 grados, después de los 9 años. Si ese ángulo está aumentado, vamos a estar con un genio valgo. Y si está disminuido, vamos a encontrarnos con un genio valgo. Este tipo de apoyo plantar seguramente a mí me va a dar un cambio en la postura de la columna. ¿Y cómo vamos a evaluar la postura de la columna? Bueno, hay otro test, a mí me gusta mucho este tema de los test, es el test de Bricot, en el que vamos a poner al paciente contra una pared que apoye su nuca, que apoye la parte dorsal de su columna, la cintura pélvica, pantorrillas y talones, y vamos a medir el espacio que queda entre la pared y el cuello, y la pared y su cintura.
debería ser de 6 centímetros para la columna dorsal y de cervical, y 3 centímetros para la columna lumbar. De esta manera tenemos una idea más acabada de dónde tenemos los problemas de nuestro paciente, y entonces acá les muestro un videíto que es lindo porque vamos viendo cómo se va desarticulando sin que nosotros seamos conscientes de que eso va ocurriendo, todas esas estructuras óseas a partir de la interrelación entre los músculos y sus aponeurosis y fascies, y sus inserciones, por supuesto. Entonces, hay momentos en el crecimiento de nuestro paciente en el que estas alteraciones nos van a dejar secuelas que no vamos a poder corregir, y hay momentos en que si las detectamos a tiempo, podemos lograr que no se hagan patología. Por lo tanto, tenemos que evaluar en nuestro paciente cintura escapular, columna vertebral, cintura pélvica, cómo está el eje gravitacional, cómo está su apoyo plantar, más allá de dónde tiene puestos los dientes. Y de acuerdo al momento en que ese paciente se nos presente en la consulta, vamos a evaluar en qué situación lo podemos ayudar, cómo está su crecimiento para saber si nuestro tratamiento es el mejor momento o no para realizarlo. Entonces, acá tenemos el código QR del artículo de Baschetti sobre la maduración cervical, porque con ese artículo nos estamos manejando para poder protocolizar un poco qué tipo de tratamientos ofrecerle a nuestros pacientes. Hay información, en estos dos cuadros tienen una comparación de algunos autores con respecto a resultados que han conseguido para el avance mandibular, para el incremento del largo de la mandíbula con el avance mandibular, han encontrado valores bastante interesantes de aumento si se trata esa mandíbula en el pico puberal. Ahora vamos a ver bien cuál es cada uno, pero si estamos en el periodo CC3, CC4, el estadio 3 o 4 de nuestro paciente, los resultados para el avance mandibular van a ser más prometedores. Y esta captura es del doctor Tommaso Castroflorio, de una conferencia que dio en el Máster Torino, que nos acerca este artículo, del cual también está el código, que pueden consultar si quieren, donde nos muestra las ventajas de ofrecer aparatología funcional en justamente ese periodo prepuberal. Cómo se logran buenos resultados en ese tipo de tratamientos en ese momento. Entonces, vamos a ver un poquito la biomecánica en cuanto a la oportunidad de tratamiento. Si el paciente nuestro que se nos presenta a la consulta es un paciente de fase 0, o sea, viene con dentición temporaria, vamos a observar el patrón de crecimiento. Recuerden lo que hablamos de los 6 años de edad. Entonces vamos a observar nuestro patrón de crecimiento, vamos a evaluar cómo está la función, vamos a ver si tiene alteraciones transversales, verticales, mordidas cruzadas, discrepancias. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo también con Bettina. Y si el paciente entra en una fase 1 de dentición mixta, vamos a mirar básicamente su segunda vértebra cervical o axis. Si en el momento en que esa vértebra tiene una base plana, estamos seguros que entramos en el periodo previo al pico de crecimiento puberal. Entonces, en el estadio C1 vamos a ver que la base de la vértebra axis es plana, y en el estadio C2 esa base ya va a empezar a ser curva. Entonces, eso nos está indicando que todavía podemos trabajar sobre el crecimiento, pero que no va a ser el pico de crecimiento. Entonces, vamos a tratar ¿qué cosas? Mordidas abiertas, vamos a hacer tracción del tercio medio sagital, disyunción transversal, vamos a empezar a hacer redireccionamiento del crecimiento en base a estos parámetros. Si la alteración es sagital y es de causa ósea, vamos a tener que modificar el crecimiento. ¿Con qué? Bueno, con aparatos ortopédicos extraorales. Máscara de protección o disyunción para el caso de las clase 3, fuerza extraoral para el caso de las clases 2, y si la alteración es de origen dentario, vamos a poder trabajar con alineadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer si la alteración es, si además tiene una alteración transversal? Vamos a evaluar la expansión, o sea, cómo está el desarrollo de esa arcada. Vamos a vigilar un poco ese desarrollo a través de alineadores. Y si tenemos que expandir, vamos a ver que, bueno, espero que les salga a ustedes, y si no, disculpen, vamos a ver que la expansión con alineadores tiene que ser para estos casos, a ver si ahí lo retiré, perfecto.
tiene que ser dento alveolar, o lo que se sabe hasta ahora es que es dento alveolar, es bastante predecible hasta 6 milímetros. Y que si necesitamos más de esa medida, vamos a tener que evaluar la necesidad de algún recurso ortopédico. El movimiento de expansión, acá abajo tienen un ejemplo de cómo se realiza la dinámica, de cómo es la dinámica de ese movimiento de expansión. En general, en una dentición mixta esperamos una anchura transpalatina de 35 a 30, de 33 a 35 milímetros, perdón, y entonces evaluando un poco en cuánto obtenemos, que para eso podemos usarla con BIM o simplemente analizar nuestros modelos, podemos saber si lo podemos ayudar con alineadores únicamente o si necesitamos alguna expansión de las basales ya un poco más compleja para tratarlo. Y en cuanto a lo que es desarrollo de las arcadas, nos vamos a manejar con las guías de erupción en aquellas piezas en las que tengan un tercio de la corona clínica. Vamos a manejar no más de 2 guías de erupción por arcada para no desestabilizar mucho el alineador, y en los casos en que las piezas tengan movilidad, evaluar la exfoliación antes de hacer el escaneo. Vamos a corregir para lograr la armonía todo lo que tenga que ver con las inclinaciones a través de, por ejemplo, los casos de TIP, a través del uso de ataches, y vamos a tratar de compensar los espacios y redistribuir los espacios para lograr armonías en las arcadas, generando siempre los espacios o focalizándolos en la zona de los caninos para que cuando erupcionen tengan lugar donde hacerlo. Y este cuadrito, que parece sumamente difícil, básicamente lo que nos está tirando es un poco una receta de qué hacer si cuando empezamos nuestro tratamiento el paciente está con dentición primaria, estar seguros de que por un tiempo estable de 8 meses, esos dientes no se van a empezar a mover. Si corren el riesgo de empezar con la movilidad propia de la exfoliación, entonces deberíamos hacer la extracción antes de realizar el escaneo. Si empieza a erupcionar y nuestro diente tiene un tercio de la corona, acá esto está mal, la exfoliación de primarios o erupcionandos con un tercio de la corona, podemos utilizar los compensadores de erupción y vigilar o supervisar que en esa erupción el diente no se aleje del alineador, en cuyo caso tendríamos que utilizar auxiliares para poderlo encauzar en la guía de erupción. Y si la erupción se hizo con más de 2/3 de la corona clínica, podemos colocar ataches de extrusión para llevarlo al lugar que nosotros le dimos en el alineador. Siempre teniendo en cuenta que si en algún momento de su movimiento la pieza toca con el alineador, necesitaremos algún recurso auxiliar para volverlo a colocar dentro de la guía. Y si la alteración es vertical y tenemos alguna mordida abierta o alguna mordida profunda, trabajarla a través de los alineadores, siempre recordando que para los movimientos de extrusión necesitamos ataches en las piezas que nosotros queremos extruir, y para los movimientos de intrusión los ataches van en las piezas vecinas a las que nosotros buscamos intruir con nuestros alineadores. Bueno, si nuestro paciente ya se presenta un poco más grandecito y entonces está en un estadio C3 o C4, la diferencia, ¿dónde la vamos a establecer? En que en el estadio C3 y en el estadio C4 el paciente va a tener tanto la segunda vértebra como la tercera con las bases curvadas. Ya en este estadio estamos en el periodo máximo de crecimiento, por lo tanto, si la tercera vértebra y si la segunda y la tercera vértebra tienen la base curvada, estamos en el periodo de crecimiento, de máximo crecimiento. Y si la vértebra 4 también tiene la base curvada, entonces estaremos en el pico máximo de crecimiento. Pero digamos que el estadio C3 y el estadio C4 son los más indicados para lograr ese avance mandibular que nosotros necesitamos para algunos pacientes. Entonces es el mejor momento para realizar nuestros tratamientos miofuncionales. También para hacer tracción antero-posterior, todavía estamos a tiempo para hacerla, y también tratar mordidas abiertas y profundas. Volvemos a nuestro cuadro de alteraciones sagitales tomado del libro de Sandra Tai, y entonces volvemos a lo mismo. Si es ósea la alteración de clase 2 o clase 3, vamos a trabajar con aparatos extraorales. Pero si
estamos en este pico de crecimiento, a su vez también vamos a poder trabajar con aparatos funcionales. Y si la clase o la alteración sagital es dentaria, volvemos al uso de los alineadores. Bueno, si nuestra maloclusión sagital de clase 2 tiene menos de 2 milímetros, vamos a trabajar con el protocolo del doctor Wada Sabuni, que tiene un artículo del cual está ahí en el ángulo el extracto. Si la clase 2 de esa maloclusión sagital es menor a 2 milímetros, vamos a trabajar con efecto elástico. Si es de 2 a 5 milímetros, tenemos la posibilidad de usar, si la empresa las tiene, las alas para el avance mandibular, y si no, en mi caso particular, el avance mandibular con ortopedia, con la combinación de ortopedia, aparatos como los trainers, como el MyoBrace, el Bionator o el Frenkel, para conseguir ese avance mandibular que nos va a incrementar el largo de la mandíbula. Y si ese resalte es mayor a 5 milímetros, entonces vamos a trabajar o con avance mandibular, desrotación molar y distalización, o con efecto elástico, desrotación molar y distalización. Entonces, si nuestro molar está rotado, está ocupando más espacio del que tiene que ocupar. Entonces vamos a hacer, como dijo Bettina también en su primer clase, esa rotación distopalatina a los efectos de que la cúspide distovestibular, mesiopalatina, coincidan en su eje con el canino de la arcada opuesta. Y de esa manera obtener armonía en ese desarrollo de la arcada. Podemos combinar con ortopedia. Estas fotos que vemos en el centro de la pantalla son de un artículo de la doctora Julia Aubruch del Journal de Alineadores, del último. Es un artículo interesante, ellos combinan la ortopedia con los alineadores para hacer el avance mandibular. Y en la foto más inferior tenemos nuestros aparatos MyoBrace, que también mostró Luz en su charla anterior, que los combinamos porque nos permiten un buen trabajo del desarrollo entre las arcadas, de la relación entre las arcadas. Y en la otra foto vemos en las figuras inferiores cómo escotamos los alineadores para poderlos usar, para poder usar estos elásticos intermaxilares. A veces colocando botones, o a veces a través de las escotaduras de los alineadores, podemos trabajar estos efectos elásticos de los que estuvimos hablando. Y como tips entonces de todo esto que estamos hablando, primero derrotamos el molar, controlamos el torque y después expandimos. Podemos utilizar barras de presión para lograr ese torque incisivo. Podemos usar en los alineadores escotaduras o colocar botones en las piezas para colocar los elásticos de clase 2 o clase 3. Podemos trabajar con Bite Turbo en los anteriores, tanto para lograr algún levante de mordida que nos permita hacer el cruce que buscamos con el alineador, como para poder reforzar la intrusión incisiva. Podemos colocar attachments en incisivos para el cierre de la mordida, para lograr tip, combinar con ortopedia, y si la expansión que vamos a buscar es dentoalveolar, hasta 6 milímetros, sabemos que es muy predecible, pero siempre controlar que las cúspides del primer molar nos queden a la misma altura, que no queden las cúspides palatinas más bajas. Bueno, y por último, ya nuestro paciente pasó el pico de crecimiento y entonces estamos con todas las bases de nuestras vértebras curvas y cambiando la forma de cuadrada a rectangular. Y entonces estamos a 1, 2 años después del pico de crecimiento o más. Y acá ya no estamos más que a tiempo para hacer disyunción, a veces ayudados de tornillos, o de microtornillos, camuflaje, exodoncias o cirugía ortognática. O sea que en la medida que vamos logrando pasar por todas estas fases, siempre las soluciones son bastante más traumáticas para nuestro paciente. ¿Cómo las vamos a manejar? Alteraciones sagitales, volvemos a lo mismo. Si la maloclusión es ósea, en este caso vamos a tener que elegir entre hacer un camuflaje dental o una cirugía ortognática. Y si hacemos un camuflaje dental, es muy probable que tengamos que hacer extracciones. Después decidiremos de qué.
Pero si la maloclusión de clase 2 o de clase 3 es dentaria, la vamos a poder corregir sin extracciones, usando elásticos de clase 2 o clase 3, o con extracciones, viendo a ver cuál es la mejor pieza o cuál es la más aconsejable de acuerdo a cómo querramos establecer la relación de las piezas que tenemos en las arcadas de nuestro paciente. Y si en este paciente que ya atravesó su pico de crecimiento encontramos una maloclusión sagital de clase 2, si esa maloclusión es menor a 3 milímetros, vamos a usar la distalización molar y el efecto elástico. Si es de 3 a 5 milímetros, vamos a trabajar con distalización, con desrotación molar, como les estuve mostrando recién en las fotos, stripping y efecto elástico. Y si ya esa alteración de clase 2 tiene más de 5 milímetros, entonces vamos a tener que pensar en exodoncias o en la cirugía ortognática. Bueno, más o menos visto cómo vamos a tratar la patología de nuestro paciente o la alteración de nuestro paciente, vamos a pensar también de antemano en cómo vamos a realizar su contención. Entonces acá les dejo una captura de una pantalla de una conferencia del EAS, que es la reunión anual de los alineadores, no me sale ahora, European Aligner Society, donde habló el doctor Ivo Mark, una charla linda sobre contención fija, y la diapositiva que les ofrezco es esta, en la que destaca que Moyers al respecto está diciendo que hay que mantener el diente en la posición conseguida todo el tiempo que sea necesario para que siga en esa posición. Kaminek habla de que es necesario un largo tiempo de contención, pero que generalmente el que se puede lograr es corto. Y Nanda habla de hacerlo diferencial y personalizado el tema de la contención. Cada paciente con su contención, no establecer un protocolo determinado. Pero bueno, no podemos hacer estable ni ofrecer estabilidad cuando el proceso de desarrollo del organismo es dinámico. Y entonces, en general, tenemos dos tipos de recidivas. Una que ocurre en forma rápida, que generalmente en ese mecanismo están muy involucradas las fibras supracrestales, y otra que ocurre con el tiempo, que generalmente está más relacionada con lo que tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? con esta cuestión de todos nuestros tejidos del cuerpo. Entonces, si nuestro paciente está en crecimiento, seguramente, más allá de que yo contenga el diente que rotee, voy a tener que contenerlo en el tiempo porque ese hueso también está creciendo. Entonces, esto es una cuestión que todos nosotros como ortodoncistas la sabemos. No todos los pacientes funcionan igual con la misma contención. Tenemos contenciones fijas, contenciones móviles. Los artículos nos hablan de alambre en espiral, de canino a canino, nos dicen que en general en el maxilar inferior funciona mejor. En las contenciones móviles nos presentan este tipo de aparatologías. Acá les muestro un artículo que es bastante didáctico, es muy lindo porque es como un resumencito de cómo hacer de los tips de alineadores con aceleradores, en el que nos están ofreciendo una placa Hawley superior y como ventaja o como elección, ellos nos sugieren esta cuestión de que no tiene nada poroclusal. Entonces, al no tener ningún elemento poroclusal, nosotros podemos asentar fisiológicamente la oclusión, y en general cuando son tratamientos con alineadores que nos queda un poco abierta la oclusión en el sector posterior, lo toman como una buena propuesta ya que podemos conseguir ese cierre. Más allá de que la placa tiene algunos omegas como para poder compensar algún tipo de descompensación que se pueda producir con el crecimiento. Y recomiendan mucho la contención fija en el maxilar inferior, aún en pacientes en crecimiento, sobre todo en los que han sido tratados con o por apiñamiento. Acá tenemos otro artículo también de un caso clínico en el que nos ofrecen esta alternativa, que es el Terux, que es una placa que contiene los incisivos y los molares para no perder torque.
y el maxilar inferior lo deja sin contención. Pero bueno, básicamente en este otro artículo vemos que la mayoría de las empresas que nos ofrecen alineadores nos ofrecen una contención, que es la termoplástica que todos conocemos, que nosotros también la tenemos por default cuando nos mandan un tratamiento de Keep Smiling. Entonces, esa contención es cómoda, es estética, tiene muchísimas ventajas para el uso en relación a lo que puede ser una placa Hawley. Por ahí se puede confeccionar en el momento, en el consultorio, o sea, la obtenemos más rápido que cualquiera de los otros. No nos permite mucho las compensaciones, pero sí, al ser estética y al ser confortable, el paciente se rehúsa menos al uso. Entonces, podemos tener acá un pantallazo. Esto son imágenes del artículo del doctor Eli Alavi. Son dos artículos distintos sobre contención. En uno propone cuáles son las alternativas y en el otro propone las alternativas de acuerdo a las patologías o a las alteraciones de nuestros pacientes. Pero bueno, como hablábamos al principio, tenemos la alternativa de la placa Hawley, le podemos poner un resorte, y entonces tenemos la Hawley Spring para poder corregir alguna descompensación que se nos hagan los incisivos. Le podemos agregar un polímero de plástico transparente a la placa Hawley para que el paciente le sea más estética y la pueda usar más tiempo. Podemos hacer una contención fija. Ojo con las contenciones fijas. Cuando trabajamos con las contenciones fijas tenemos que prestar especial interés en el tema del alambre, advertirle al paciente que a veces se puede desprender sin que él se dé cuenta, tener en cuenta también en qué lugar de la arcada la estamos colocando, en el caso de los superiores que no haya fuerzas de oclusión que intervengan para que no se rompa o se despegue. Entonces, si bien es la más estética, es la más durable, y es la que el paciente le resulta más cómoda al momento de sugerir, tenemos que tener en cuenta que tampoco es para siempre y que si no se cumplen las indicaciones, podemos encontrarnos en situaciones como las que vemos en las fotos de abajo que vuelven a requerir después una corrección. Y también el tema de los posicionadores bucales o de estos aparatos miofuncionales para contener en los casos en los que estamos tratando maloclusiones de clase 2 o de clase 3. Con respecto a la contención fija, siempre ver que todos esos pacientes que corrigieron apiñamientos a través del torque son más propensos a tener una recidiva en su apiñamiento que aquellos que han tenido un IPR o un desgaste proximal o un stripping, como lo quieran llamar. Entonces, tener en cuenta eso cuando vamos a hacer un retenedor inferior, el alambre que vamos a colocar, hay comparaciones entre el twist y el coaxial en el que nos muestran que el coaxial es mejor a la hora de la contención, se fractura menos y mantiene mejor los resultados en el tiempo. Pero bueno, todos estos factores hay que considerarlos y junto con ellos también a nuestro paciente. Y para terminar, esta es como un cuadro sinóptico propuesto por la doctora Simonetta Meuli, de acuerdo a la experiencia de sus casos clínicos en niños. Y ella aconseja que si es una mordida cruzada anterior, no hay necesidad de colocar retención. Si es una mordida cruzada posterior o es un apiñamiento el que se corrigió, ella sugiere alineadores con algunos movimientos que se obtienen a partir del último escaneo y que se van cambiando cada 2 o 3 meses para usar solo en forma nocturna mientras esperamos la segunda fase del tratamiento. Y si son maloclusiones de clase 2 o 3, ellos hablan de trabajar o con alas, si la empresa nos ofrece ese servicio, o si creemos también, o si nuestra filosofía de trabajo, más allá de lo que ofrezca la empresa, nos permite usarlas, y el tema del miofuncional, que es una alternativa muy interesante, controlándolo cada 3 meses, hasta que nuestro paciente termina su crecimiento o necesita su tratamiento de segunda fase. Y en lo que son maloclusiones verticales, sugieren para los casos de mordidas abiertas placas Hawley con cobertura detrás de los incisivos
y lo que son mordidas profundas, o la placa Hawley con el plano de mordida anterior, o nuestros retenedores termoplásticos estéticos, ESICS, con rampas de mordida para uso nocturno, para seguir trabajando lo que es mordida profunda. Bueno, para terminar entonces, y no cansarlos que estamos en un lunes y con una hora ya de entrada de la tarde, nuestros pacientes están viviendo en una época de tecnología, y más ahora con toda esta cuestión de charlas virtuales y de acceso sí o sí a la tecnología, están constantemente sacándose fotos, viendo cómo están sus dientes, la selfimanía está a full en los tiempos de pandemia, y no solamente en los adultos, sino que también llegó para nuestros niños. A tal punto que hay museos abiertos en algunos lugares del mundo para que la gente pueda tomarse la selfie más alocada. Entonces, esto es como que llegó para quedarse y nuestros niños no quieren quedar fuera de esto. Entonces, finalmente les dejo una reflexión, ¿no? Cada vez que un adulto viene a la consulta y dice, yo quiero que no se me note, quiero un tratamiento que no se vea porque no da a mi edad, yo pienso, este paciente es un paciente adulto que ya ha pasado su época de adolescencia, que ya hoy sabe perfectamente cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, que ya sabe cómo enfrentar la sociedad y quiere que no se le note. Y entonces me pregunto, ¿cuánto más podemos ayudar a un niño que está tratando de relacionarse con sus pares en un mundo que le está pidiendo y le está exigiendo siempre estética y estar bien? Eh, Les dejo acá un comentario de un paciente al que una vez le dije que le iba a poner aparatos y que usaba audífonos y anteojos y que me contestó, doctora, ¿a usted le parece que tantas cosas pueden entrar en la misma cara? Entonces, hoy, volviendo al comentario de mi paciente, digo, qué distinto hubiera sido con alineadores. Entonces, ¿podemos ayudar a nuestros niños? Sí. Para poderlos ayudar tenemos que entrar en un proceso. Recordemos que todos nuestros procesos y los procesos de la vida llevan tiempo. Bueno, para terminar la charla e invitarlos a que continúen con este proceso en la charla del lunes que viene, con las doctoras que van a hablar de un tema sumamente interesante que también tiene que ver con la función y el desarrollo, les dejo una frase del Principito, mi librito de cabecera, que dice, tendrás que soportar 2 o 3 orugas si quieres conocer a las mariposas. Por lo tanto, entremos en ese proceso, hagamos la curva de aprendizaje, saquémonos las dudas y van a ver que el resultado final realmente nos va a sorprender a todos. Los invito a que nos acerquen todas sus inquietudes y a que cuenten con nosotros para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado en escucharme. Vuelvo a agradecer a Keep Smiling y a mi equipo de trabajo y bueno, buenas tardes para todos. Nos veremos en alguna otra próxima charla. Te dejo, Mariano, todo tuyo. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. De parte también de todo el equipo de Keep Smiling te queremos agradecer la participación del día de hoy. También agradecer a todos los que nos están viendo, que son varias personas de distintos puntos, de distintos lados de Latinoamérica. Así que bueno, nuevamente gracias y nos vemos el próximo lunes con las disertaciones de las doctoras Trinidad Mosconi y Nancy Martínez. Así que bueno, doctora, muchas gracias nuevamente y saludos. Gracias a ustedes. Buenas noches.